Hola a todos, a todas, soy el doctor José Ignacio García y quería compartir algunas medidas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra inmunidad frente a cuadros víricos. Nuestra vida ha cambiado enormemente desde la aparición del COVID-19 y supone un reto para las personas, para las familias, para las parejas, para el desarrollo laboral, para la paz interior y también para nuestra inmunidad. Como la mayoría sabéis, este virus es de una familia que son los coronaviridae, que se conocen desde hace tiempo y que suelen ser responsables de resfriados comunes. Es probable que todos nosotros hayamos padecido alguna vez un cuadro vírico, algún resfriado producido por un virus de esta familia. Es cierto que el COVID-19 es un virus diferente, es un virus nuevo, y no se conoce exactamente su patrón. Parece que tiene una alta contagiosidad y eso quizás influye en todo lo que está sucediendo. Casi todas las informaciones apuntan a que un 80% de las personas lo pasarán de una manera asintomática o con síntomas muy leves, y un 20% es el que puede tener un cuadro un poco más intenso, de los cuales pues en torno a un 10% es probable que requiera una asistencia hospitalaria, quizá un porcentaje un poco mayor, y de ese 10% un porcentaje menor, en torno a un 5%, pues va a tener un cuadro muy muy grave, entre otras cosas asociado o bien a infecciones bacterianas por neumococo o algún tipo de bacteria similar, que suelen asociarse a estos cuadros víricos, o bien a una especie de reacción autoinmune que se produce en relación a este tipo de virus y a otros. Se conoce desde hace mucho tiempo que producen un síndrome de distrés respiratorio agudo muy severo, en el que los macrófagos especialmente liberan una gran cantidad de sustancias proinflamatorias, de citoquinas, y en el pulmón se produce una inflamación muy muy severa, muy parecida a los cuadros autoinmunes, semejante. Y en otros cuadros similares, que de hecho este cuadro aparece en algunas enfermedades autoinmunes, en algunas crisis autoinmunes, y otro cuadro que también puede venir asociado y que se implica un pronóstico más grave, más severo, es un síndrome parecido al síndrome antifosfolípido, en el que hay una tendencia a una alteración en la coagulación de la sangre, y se están tratando, pues por un lado, con inmunosupresores o corticoides a dosis alta, o bien con el uso de heparina, de algún tipo de anticoagulante que frene esa alteración de la coagulación. Ha habido otros virus similares previamente, como fue el MERS, el virus de Oriente Medio, o en Holanda se detectó otro coronavirus que también afectaba de una manera especial al ser humano, producía también neumonías atípicas, cuadros severos, y conocemos en parte el comportamiento de esos virus, con lo cual aquello que beneficie, que pudiera mejorar lo que ya sabemos, ¿no?, en relación a esos virus previos, probablemente pueda funcionar con el coronavirus, pero son solo hipótesis, al 100% no lo sabemos. Sabemos, por ejemplo, que este tipo de virus tiene una capacidad para bloquear, para inhibir el mecanismo de los interferones, que es un mecanismo que tiene la célula para protegerse de infecciones virales. De manera que cuando se produce un cuadro vírico, la célula activa una serie de genes, produce unas sustancias que inhiben la replicación del virus. Y además alertan estos interferones, alertan a otras células que aún no han sido infectadas para que pongan en marcha ese mismo mecanismo de defensa. Pues en el caso del COVID-19 parece que eso se bloquea, se inhibe, de manera que esa respuesta pues es mucho menor o está anulada. Por tanto, aquellos tratamientos naturales o aquellas medidas que aumenten la producción de interferones, ese tipo de respuesta natural, pues pueden ser de gran utilidad como prevención, ¿no?
Además de las medidas que conocidas por todos de lavarnos las manos con frecuencia, con jabón, ya que el virus tiene una cubierta lipídica que se destruye fácilmente con el jabón, o las medidas sociales de evitar un contacto cercano con otras personas, ya que podemos evitar de esa manera el contagio, porque es un virus grande, es un virus pesado, entonces no se, no se transmite durante en grandes distancias, sino que una distancia de tal vez 1,5 metros, poco más, pues el virus va al suelo y no permanece en el aire, ¿no? Además de esas medidas, hay otras medidas que van a ayudar a mejorar nuestra inmunidad. Nos encontramos sobre todo con 4 puntos claves ahí. El manejo del estrés que supone esta situación, el sueño, ya que el sueño tiene una gran influencia en nuestro sistema inmunitario, la alimentación adecuada y la actividad física y la práctica de la meditación o algún tipo de disciplina que nos ayude a mantener la calma, que estaría relacionado también con el primer punto. En cuanto al estrés, imaginaros, el estrés es una respuesta que está diseñada para ser autolimitada en el tiempo. Si volvemos a cuando vivíamos en las cavernas hace miles de años, pues esa respuesta se activaba cuando teníamos que cazar algún animal, o bien teníamos que huir de algún peligro. Era una respuesta autolimitada. En ese momento se producen una serie de sustancias que son la adrenalina, la noradrenalina principalmente, también dopamina, y nos produce un aumento de la frecuencia cardíaca, la sangre circula más rápidamente, se cierran el acceso, la distribución de sangre a todos los sistemas que no sean prioritarios para la supervivencia, es decir, la respuesta de ataque o de huida, de fight or flight, ¿no? Eso supone que nuestra digestión se paraliza, se ralentiza y que la sangre los procesos depurativos, los procesos de fertilidad, todo eso se va a paralizar porque la sangre se va a dedicar prioritariamente, se va a dirigir al cerebro para pensar rápido, pensar bien, y a nuestros músculos para que tengamos fuerza para correr, para huir o para luchar. Esa respuesta de estrés, y en general cualquier respuesta ante un estímulo nuevo, tiene una fase. Las fases son pues, una fase inicial de alarma, cuando se empieza a activar ese proceso. Luego hay un periodo de adaptación más o menos largo, ¿eh? Imaginaros pues que se activa, por ejemplo, porque no habéis bebido lo suficiente. Hay una fase de alarma, un proceso en la que intentamos pues reducir la pérdida de líquidos, reducir el filtrado. Eso se mantiene durante un periodo, la fase de adaptación o mantenimiento. Y si no encontramos una resolución a esa respuesta de estrés, pues vendrá una respuesta de agotamiento. De manera que los mecanismos de adaptación van a fallar y nos vamos a encontrar con una situación peor que la anterior, que como estábamos previamente, ¿no? Que la que intentábamos resolver. Además, en esa fase de adaptación, si dura mucho tiempo, pues nos encontramos con que el organismo realiza unos cambios asociados a adaptarse a un estrés crónico. Y entre otras cosas, eso está condicionado por la producción de corticoides. Todos hemos oído hablar de los corticoides, de la cortisona. Pues nosotros también fabricamos corticoides. Y esos corticoides se activan sobre todo ante un estrés mantenido, un estrés crónico. Esa respuesta, que en origen era una respuesta biológica, en nuestro caso se dispara por muchas situaciones. Puede ser por un problema laboral, por un problema económico, por una dificultad en una relación interpersonal, un problema familiar. Es decir, algo que en un principio era de origen biológico para garantizar nuestra supervivencia, hoy día se activa por muchos otros detonantes. Y la situación de ansiedad, la situación del confinamiento en casa, el no poder hacer ejercicio físico, la sobrecarga de noticias con un, un tono muy negativo, muy alarmante, hace que todos esos sistemas se activen. La consecuencia inmediata, entre otras cosas, es una reducción en la función de nuestro sistema inmunitario. Es decir, que unos niveles altos de cortisol hacen
que nuestro sistema inmunitario se inhiba, como se usan los corticoides, se usan en las enfermedades autoinmunes porque reducen la respuesta inmunitaria. Pues nuestros glucocorticoides hacen lo mismo, reducen nuestra respuesta inmunitaria, reducen la replicación y la activación de los linfocitos, reducen el movimiento de ciertas células muy importantes para el sistema inmunitario, como son los macrófagos, los neutrófilos. Va a reducir la producción de interleuquinas, de ciertas interleuquinas que son como mensajeros químicos que ayudan a que el sistema inmunitario funcione de manera coordinada y de una manera eficiente, de forma que se reduce la función, se reduce la producción, se reduce la activación de esas células y en general hay una bajada de la acción de nuestro sistema inmunitario. De ahí que el manejo del estrés es una de las cuestiones claves para afrontar de una manera eficiente y con nuestras defensas funcionando bien una infección vírica. ¿Qué nos ayuda a liberarnos del estrés? Pues por un lado, si la tensión psicocorporal es muy grande, lo primero que tenemos que hacer es liberar esa tensión a través de un ejercicio físico vigoroso que nos permita descargar. Es un ejercicio aeróbico, cardiovascular. Hoy día podéis encontrar muchísimas sesiones gratuitas en YouTube. Hay muchas páginas web que ofrecen sesiones gratuitas de ejercicio aeróbico intenso, donde podamos liberar esa tensión neurovegetativa, esa tensión muscular, porque si no descargamos esa tensión muscular, es muy difícil que alcancemos un estado de claridad, de conciencia, para poder observarnos con claridad y poder distinguir los que son miedos reales de pues, miedos imaginarios o miedos que se han exagerado por la situación que estamos viviendo. Entonces, actividad física fundamental, muy importante, un ejercicio físico vigoroso, diario, 1 o 2 veces al día, para liberar esa tensión de nuestra coraza neuromuscular. Si no, eso nos va a impedir respirar, oxigenarnos, y las consecuencias van a ser malas para nuestro cuerpo y para nuestra mente. La hidratación es fundamental, beber agua, estar adecuadamente hidratados para que todas las reacciones bioquímicas funcionen bien. El agua también actúa como esa energía de ese elemento que nos ayuda a calmar el fuego de la mente, el fuego que a veces se está activando con este estado de ansiedad, ¿no? En la medicina china muchas veces se asocia la ansiedad al elemento fuego y el agua es el elemento encargado de eh, regular y equilibrar ese fuego. Ese elemento agua tiene que ver con, según la medicina china, con los riñones, se asocia a la emoción del miedo cuando se agota. Por eso es muy importante que estemos bien hidratados, que los riñones hagan bien su función, que nos desintoxiquemos bien y que esa hidratación permita que nuestras reacciones bioquímicas funcionen adecuadamente. Otras cuestiones que nos van a ayudar a manejar el estrés es también la autoobservación. Una vez que tenemos cierto estado de calma, observarnos, darnos cuenta de qué pensamientos son realistas, cuáles no, de qué tipo de información nos está ayudando a estar en calma y cuál no. Yo recomiendo un ayuno de noticias. Es muy importante que la información que recibamos sea información escrita, que te permite tener una actitud más crítica, y leer y reflexionar sobre lo que esa información te está aportando y evitar los medios audiovisuales, ya que lo audiovisual a veces transmite unos mensajes, un tono, un lenguaje no verbal que va a aumentar nuestra ansiedad y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Entonces esa cuestión es muy importante. Hacer un filtro, que igual que no tomamos alimentos que sean inapropiados o que estén en mal estado, tampoco aceptar información que no sea buena para nosotros. Ahora mismo la prioridad es cuidarnos, estar lo mejor posible para superar esta crisis que estamos viviendo, esta situación.
La práctica de la meditación es algo muy aconsejable, ¿eh? Muy aconsejable siempre que hayas liberado esa tensión vegetativa. Si hay una tensión emocional muy importante, a veces no está mal dejarnos liberar esas emociones. A veces podemos tener ganas de llorar o sentirnos frustrados, con enfado por esto que está pasando. Podemos darnos permiso para descargar de una manera saludable, terapéutica, esa frustración. Tal vez pues retorciendo una toalla, golpeando un cojín, de manera que la canalicemos de una manera apropiada. Si no lo hacemos así, al final va a salir en el momento más inoportuno, con quien menos se lo merece, por una razón injustificada. Por lo tanto, es importante canalizarlo de esa manera. Es como ir vaciando el vaso. Ese dicho de que llega la gota que colma el vaso y entonces estallamos, pues ir vaciando ese vaso cada día de manera que estemos más receptivos, más espaciosos para la situación y las emociones que estamos viviendo. Repito, importante si lo necesitamos liberar, descargar esas emociones que nos va a ayudar a estar en calma y a poder hacer una, una práctica meditativa más equilibrada y más profunda. La respiración es una gran ayuda. Sabemos que al exhalar conectamos con la parte relajante de nuestro sistema nervioso. Cuando hablábamos antes del estrés, el estrés está mediado por una parte de nuestro sistema involuntario, que es el sistema simpático, que es el de activación, de la respuesta de alarma. El complementario es el sistema parasimpático, que se encarga de la relajación, de la digestión, del descanso, del placer, de dormir. Entonces, esa parte del sistema parasimpático la activamos con la exhalación. Cuando exhalamos, activamos y hacemos una exhalación lenta, suave, profunda, activamos nuestro sistema parasimpático. Por eso la práctica de la meditación, aunque sea simplemente respirando, haciendo una inhalación corta y una exhalación lenta, suave, profunda, pues puede ayudarnos mucho. Hay distintas técnicas de relajación que podéis encontrar tutoriales en YouTube, como es el método Jacobson basado en un reflejo, muy eficaz, funciona al 100%. Hay otros sistemas como el método Schultz, que también puede, el entrenamiento autógeno de Schultz, y hay muchas técnicas de relajación, el método Silva, que podéis encontrar prácticas guiadas, tutoriales, y la práctica de la meditación. Podéis encontrar meditaciones adecuadas para esto en el grupo de Ligmincha España. Yo guío prácticas en el grupo de Ligmincha, en nuestra página web www.ligmincha.es, y ahí tenéis el acceso a nuestro grupo de práctica, que es un grupo de Facebook. Bueno, pues ahí vais a encontrar un montón de prácticas guiadas de yoga tibetano, muy sencilla, y la práctica de las 9 respiraciones, que es una práctica que puede ayudaros mucho para las personas que estén interesadas. Es gratuito y podéis seguir las veces, repetirlo las veces que queráis. En cuanto al sueño, el sueño tiene una influencia determinante en el sistema inmunitario. Sabemos que tiene una acción muy importante y que, por ejemplo, alteraciones en el sueño van a favorecer reacciones autoinmunes. Como la crisis, los cuadros de más severidad parece que están asociados a esa especie de reacción autoinmunitaria, es muy importante que nuestro sueño sea un sueño de calidad. Para ello tenemos que evitar el uso de luces a última hora del día, que en nuestro hogar haya unas luces pues más suaves, más bajas. Evitar el contacto con pantallas unas horas antes de dormir para que nuestros ritmos circadianos se vayan regulando bien, el ritmo que marca la noche y el día. Entonces, evitar el estar con el ordenador, con el tablet, con el móvil a últimas horas del día antes de dormir. Se puede usar también un filtro de luz para evitar esa luz azul que parece que repercute de una manera más perjudicial, bloqueando la acción de la glándula pineal. Y en definitiva, buscar un ambiente como sucede en la naturaleza. Se va la luz poco a poco, un ambiente más tenue que nos favorezca el descanso. La habitación debe estar bien ventilada y no demasiado caliente. Uno de los factores que inician
el proceso de sueño es que haya una temperatura un poquito inferior. Entonces, más vale que nos abriguemos, que nos tapemos, pero que busquemos una temperatura ambiente no demasiado caliente, si no nos va a impedir el sueño. El momento, el estado en el que nos quedamos dormidos es muy importante. En ese estado va a condicionar el contenido de sueño, el contenido emocional de nuestra actividad onírica, la recordemos o no. Entonces, es muy importante, antes de dormir, intentar conectar con algo que nos transmita calma, seguridad. Puede ser una experiencia que hayas vivido en el pasado, puede ser un lugar que esté asociado a un sentimiento de protección, de serena alegría, de calma. Puede ser un recuerdo de una etapa de tu vida o de alguna persona. Simplemente tráelo a tu mente, a tu corazón y conecta con ese estado. Vuelve a sentir lo que sentías en ese momento, a visualizar lo que veías, de manera que tu cuerpo se conecte de nuevo con ese estado de calma, de seguridad. La práctica de la meditación es muy útil. Justamente hay una práctica, la práctica del yoga de los sueños. Podéis encontrar información al respecto en YouTube, en la página web del Ignicha en español. Hay una enseñanza del Lama Tenzin Wangyal Rinpoche sobre el yoga de los sueños. Pero realmente no es necesario hacer una práctica compleja, simplemente llevar la atención, ¿no?, a la parte central de nuestro cuerpo y ahí pues conectar con visualizar una luz al respirar y que nos vamos disolviendo, fundiendo en esa luz, o bien simplemente un recuerdo agradable de seguridad, de calma, de sentirnos protegidos. Va a ser muy importante porque según el estado en el que nos quedamos dormidos, al día siguiente vamos a notar que estamos de una manera, nos sentimos mejor si nos quedamos en un estado de paz y de calma. Va a ser como si durante las 7, 8 horas de sueño estuviéramos conectados con ese estado de calma y de armonía. Y eso va a crear nuevas conexiones neurológicas, va a crear un estado energético diferente, nos va a ayudar a encontrarnos mejor. A veces algunas personas pueden necesitar alguna ayuda. Estos no son unas recomendaciones, cada uno, no puedo dar unas recomendaciones generales porque cada persona es diferente, entonces hay suplementos que podrían ayudar a una persona y a otras no. Siempre se deben aplicar siguiendo la consulta, el acompañamiento, el consejo individualizado de un profesional sanitario experto en temas de medicina integrativa, de salud integral, de medicina holística. ¿Qué solemos utilizar para ayudar a regular el sueño? Pues, por ejemplo, sabemos que si faltan vitaminas del complejo B, pues el sueño puede ser peor porque se reducen los niveles de serotonina, que es un neurotransmisor que mejora y regula el sueño, el apetito y el estado de ánimo. El magnesio también es un mineral que mejora la calidad de nuestro sueño, sobre todo el magnesio orgánico, tipo magnesio aminoquelado, citratos de magnesio. Eh, si hemos pasado un periodo de mucho estrés, pues ciertos precursores pueden haberse agotado, como la vitamina del complejo B. Aquellas personas que estén siguiendo tratamientos oncológicos tienen que tener precaución porque no sería adecuada determinada vitamina del grupo B, especialmente la B12, el ácido fólico, no deben tomarla. Pero ciertos micronutrientes se han podido agotar por este estrés que llevamos. Entonces puede ser conveniente reponerlo. También, por ejemplo, el triptófano, el L-triptófano o el L5-hidroxitriptófano, L5-HTP, que tiene una acción mucho más rápida, es el precursor inmediato de la serotonina. Entonces su ingesta nos va a ayudar a mantener unos niveles adecuados de serotonina y de melatonina, porque también es el precursor, interviene en la producción de melatonina. L5-HTP estaría contraindicado en hipertensos, ya que puede subir la tensión. En ese caso se podría usar el triptófano y las personas que estén tomando inhibidores de la recaptación de la serotonina no es apropiado tomarlo. Puede producir un efecto inadecuado, puede potenciar el efecto de su antidepresivo, entonces bueno, eso hay que hacerlo con una supervisión de un profesional. Otra opción podría ser en un momento dado la melatonina.
para garantizar que tenemos una buena calidad de sueño, un sueño profundo. En cuanto a la actividad física, bueno, pues lo que os decía antes, una actividad que sea dinámica, vital. Quizás ahora no es lo más importante, lo prioritario no debe ser una actividad de tonificación o una actividad tipo, no sé, pilates. Si te ayuda, lo puedes hacer, por supuesto, pero es muy importante liberar, desfogar esa tensión que acumulamos, sobre todo las personas que no podemos salir de nuestra casa y otras personas que disponen de grandes espacios o si no, si vives en un piso, un sitio pequeño, pues tienes que hacer ese tipo de actividad, ¿no?, física. Eh, Complementario a eso, en mi opinión, ejercicios de estiramiento, pero no en detrimento de un ejercicio dinámico cardiovascular de descarga. El yoga, maravilloso, se están haciendo prácticas guiadas excelentes, el pilates, estupendo para estirar, pero sin hacerlo en detrimento de una práctica dinámica de liberación. Eso nos va a ayudar a reducir la producción de esos corticoides, de regular la respuesta de estrés, se va a regular y mejorar nuestro sistema inmunitario, porque sabemos que el ejercicio físico directamente mejora nuestro sistema inmunitario. Eh, Quizá el otro tema es la suplementación que se puede hacer para mejorar la respuesta antiviral. Sabemos que la vitamina C en sí misma, a dosis altas, sobre todo intravenosas, tiene una acción de antiviral. De los casos severos de personas que están en UCI, hay muchas investigaciones, las podéis ver en PubMed, que es donde se pueden buscar las publicaciones científicas médicas que hay hechas sobre distintas plantas medicinales, distintos suplementos. Hay mucha información sobre cómo ha salvado la vida de muchas personas ya en situaciones críticas. Pero claro, eso se debe hacer en un uso hospitalario. Nosotros sí podemos tomar suplementos de vitamina C, dosis altas. Algunos recomiendan dosis pues de 6-10 gramos diarios.